Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Historia en Debate. Hoy vamos a discutir uno de los momentos más importantes y controvertidos de la historia argentina. La presidencia de José Félix Uriburu, que fue el hombre que lideró el primer golpe militar del siglo XX en Argentina y dio comienzo a lo que se conoce como la década infame. Para ayudarnos a entender este periodo y sus complejas consecuencias, tenemos a tres invitados muy especiales. Juan, un político especializado en golpes militares; Juan Cruz, historiador enfocado en la restauración conservadora; y Nicolás, un economista experto en crisis económicas y políticas de los años 30. ¿Y cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo se sienten de estar acá en mi podcast? De perlas, Mili. Muy contento de estar acá y sobre todo, gracias por la invitación de venir a este gran podcast. Por mi parte, Mili, excelente. La verdad, con este día soleado, es una tarde despampanante como para hablar de este tema tan interesante. Genial, Mili, con unas ganas infalibles de arrancar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicos, por haber venido a mi programa. Estoy encantada de tenerlos acá, la verdad. Bueno, ya vayamos empezando. Juan, primero te quería hacer una pregunta. Hablemos un poco del contexto antes del golpe. ¿Cómo llegamos a ese momento crítico en 1930 en donde Uriburu se vio motivado a derrocar las fuerzas militares de Hipólito Yrigoyen? Contame un poco de eso. Dale, Mili, empecemos primero con la gran pregunta y curiosa que me hiciste. Para empezar, el golpe de 1930 no fue algo que surgió de la nada ni inesperado. El gobierno de Yrigoyen ya enfrentaba muchos problemas, tanto adentro del país como también en el mundo. Para empezar, la Gran Depresión Mundial de 1929 había golpeado muy fuerte a Argentina, afectando especialmente a las exportaciones, que eran una parte esencial de la economía. A esto también teníamos el desgaste del propio presidente Yrigoyen, quien, ya en su segundo mandato, estaba cada vez más aislado políticamente. Su estilo de gobernar era visto como autoritario y su salud física y política estaban deteriorándose. Claro, entiendo tu punto y a lo que te referís. Me imagino que eso genera mucha tensión dentro del país, ¿no? Tal y como vos decís, Mili, Yrigoyen tenía fuertes opositores, tanto en los sectores conservadores del país, que veían con malos ojos sus políticas populares, como también en las Fuerzas Armadas, donde había un creciente sentimiento de que su gobierno era corrupto e ineficiente, o sea, malo. El sector militar, liderado por Uriburu, veía a Yrigoyen como una amenaza al orden social y económico que favorecía a las élites tradicionales. Uriburu y sus aliados consideraban que la democracia de masa, que había llegado con la ley Sáenz Peña en, creo que era 1912, que permitió el sufragio universal masculino, estaba permitiendo el acceso al poder de sectores que ellos consideraban incapaces de gobernar. Bueno, genial, Juan. Gracias por la explicación, me quedó muy claro ahora. Y vos, Juan Cruz, ¿qué nos podés contar o explicar de Uriburu como líder? ¿Qué tipo de gobierno quería implementar él? Bueno, Uriburu tenía una visión muy particular de lo que era el gobierno. Él no veía una democracia liberal como una forma eficiente de gobernar Argentina y más que nada en ese momento tan crítico como el que se vivía. Es más, él también se inspiraba en modelos autoritarios y fascistas que estaban en su prime en Europa, como el de Mussolini en Italia. Uriburu quería implementar un sistema corporativista en el que las decisiones políticas no las tomarían los representantes elegidos democráticamente, sino los cuales él llamaba las fuerzas vivas del país, lo que era la iglesia, el ejército, los empresarios y también los sindicatos. Es decir, un sistema donde el poder no residiría en los ciudadanos, sino en un pequeño grupo que él consideraba los verdaderos líderes naturales de la nación. Este modelo estaba claramente inspirado en el fascismo italiano, aunque en Argentina nunca llegó a consolidarse completamente. Sin embargo, la propuesta refleja una clara ruptura con la idea de una democracia participativa como la que había comenzado a desarrollarse con Yrigoyen. Claro, pero si bien Uriburu tenía esta visión, no tenía el apoyo suficiente ni dentro de su gobierno ni entre la sociedad. Después de un tiempo, también, los sectores más conservadores y liberales, liderados por Agustín P. Justo, empezaron a presionar para volver a un sistema más democrático, como era antes, pero con elecciones fraudulentas, lo que finalmente dio lugar a lo que conocemos como lo que se llamó la década infame. Bueno, entonces por lo que me contás y por lo que voy entendiendo, Uriburu tuvo que ceder ante esa presión. Sí,
Así como entendiste. En 1931 lo que pasa es que convoca a elecciones, pero cuando vio que los radicales seguían siendo populares, cerró los comicios en los que había ganado y después organizó otras elecciones nuevamente, pero con otro grado mucho más alto de fraude, permitiendo que Agustín P. Justo ganara la presidencia. De cierta forma, básicamente, su fracaso en imponer un sistema fascista mostró las limitaciones de su poder. Bueno, está bien, entiendo el punto y a lo que vas. Bueno, ahora, Nico, pasemos al impacto económico de este periodo. Tengo una pregunta para vos. ¿Cómo afectaron las políticas de Uriburu a la economía argentina? El impacto económico de Uriburu fue muy significativo y no necesariamente para bien. Al llegar al poder, Uriburu se había encontrado con una Argentina que ya estaba sufriendo los efectos de la Gran Depresión mundial. Su primera medida había sido reabrir la caja de conversión, lo que había permitido la devaluación del peso, una estrategia para hacer más competitivas las exportaciones. Sin embargo, esto tuvo un fuerte impacto inflacionario que afectó principalmente a las clases medias y bajas. Y además Uriburu priorizó el pago de la deuda externa, lo que llevó a la reducción de sueldos de empleados públicos y recortes en los servicios esenciales. Su gobierno también estableció juntas reguladoras para controlar la producción y el comercio de productos agrícolas, como el trigo y la carne. En teoría, estas juntas deberían proteger los precios y evitar la sobreproducción, pero en la práctica terminaron beneficiando a los grandes terratenientes y perjudicando a los pequeños productores y a los consumidores. Bueno, la verdad, Nico, muy interesante lo que me decís, porque suena como una contradicción. En medio de una crisis se protegía a los grandes empresarios mientras el pueblo estaba sufriendo todas las consecuencias. Exactamente. Lo más controvertido fue que en un momento de gran necesidad se destruían alimentos para mantener los precios altos. Lo que se había hecho es que se habían quemado cosecha de trigo y maíz y se habían vertido enormes cantidades de vino en los canales de riego. Pero mientras tanto, miles de personas estaban desempleadas y pasaban mucha hambre. Acá también hay un aspecto clave que a veces o muchas veces se pasa por alto, que es básicamente la idea de controlar, por así decirlo, la economía para proteger a los grandes productores que estaban bastante vinculados con los intereses internacionales. Muchos de los aliados de Uriburu dentro de las clases dirigentes estaban ligados a empresas extranjeras y particularmente británicas que veían a Argentina lo que era una fuente básicamente de materias primas. Es importante recordar que durante la presidencia de Uriburu se gestaron acuerdos con el famoso pacto Roca-Runciman en 1933 que consolidó la influencia británica en sectores claves de la economía argentina como lo podrían ser los frigoríficos. Sí, y este tipo de acuerdos internacionales, aunque no fueron todos firmados directamente durante el gobierno de Uriburu, eran parte de la lógica económica que él y su círculo compartían, que esta era de una fuerte dependencia de los mercados externos, especialmente de Gran Bretaña. Esto también explica por qué, en lugar de implementar políticas que favorecieran una industrialización nacional o el desarrollo de sectores internos, se protegía a los grandes exportadores y se mantenía un modelo dependiente de las potencias extranjeras. Hay que decir que es fascinante ver cómo todo está tan interconectado en esa época. Ahora bueno, pasemos al aspecto de la represión política durante este periodo. ¿Qué tan autoritario fue el gobierno de Uriburu en términos de control y represión? Muy autoritario, Mili. La represión fue una herramienta clave para el gobierno de Uriburu. Desde el inicio de su mandato, decretó el estado de sitio y se implantó la ley marcial, lo que permitió al gobierno arrestar opositores sin juicio previo. Muchos de los que se opusieron al golpe fueron encarcelados o deportados o hasta los mataron. Un ejemplo claro de esto es la clausura de diarios opositores como Crítica y también la prisión de su director, Natalio Botana. Además, en 1931 se creó la Sección de Orden Público, un órgano dentro de la policía encargado específicamente de reprimir a los opositores. Bajo la dirección de Leopoldo Lugones hijo, esta sección se volvió tristemente célebre por el uso de la tortura, en particular con el nuevo invento, la picana eléctrica, una técnica que luego sería tristemente adoptada por futuros regímenes militares en Argentina. Como vimos en clase con Fede Yuchak, Leopoldo Lugones hijo fue quien creó la picana eléctrica. Sí, y además se creó una legión cívica, una fuerza paramilitar básicamente, que estaba al servicio de los grandes terratenientes y del gobierno para reprimir huelgas y también para garantizar el fraude electoral, como ya habíamos hablado antes. Todo esto formaba parte de un sistema represivo que intentaba sofocar cualquier tipo de resistencia
y a su vez ya fuera de parte de los partidos políticos o también de los movimientos obreros. Lo que me parece importante destacar acá es que mientras Uriburu pretendía instaurar un nuevo orden político, lo hizo a costa de destruir los avances democráticos que se habían logrado en las décadas anteriores, especialmente con la ley de Sáenz Peña. Lo que muchos no vieron en su momento es que esta represión y este tipo de políticas no solo afectaban a los opositores radicales, sino que también estaban minando la confianza del pueblo en las instituciones democráticas. Bueno, entonces con todo lo que me fuiste contando, se podría decir que estamos hablando de un gobierno que además de consolidar un sistema económico desigual, también utilizó la fuerza para mantenerse en el poder. Exactamente, y todo eso genera un legado muy negativo, no solo en términos de represión política, sino también en la estructura económica que se consolidó durante esos años. La oligarquía terrateniente volvió a tener un control casi absoluto del poder, mientras que las clases trabajadoras y los pequeños productores fueron marginados y reprimidos. También quiero añadir algo sobre el aspecto cultural de este periodo. Durante los años de Uriburu, aunque el control sobre la política y la economía era duro y tenaz, empezamos a ver una reacción en otros ámbitos, como el arte y la literatura. Se gestaron movimientos críticos que, de manera indirecta, respondían a esta represión. Autores como Roberto Arlt, por ejemplo, retrataban el malestar de las clases populares y los efectos de un sistema político y económico que aplastaba cualquier tipo de cambio social. Este tipo de resistencia cultural es una parte importante del legado de este periodo. Finalmente, para cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes compartiera una reflexión sobre el legado de Uriburu. ¿Qué dejó su presidencia para la historia argentina? Y si me lo preguntás, Mili, creo que Uriburu dejó un legado de inestabilidad política. Abrió las puertas para que los golpes de Estado se convirtieran en una forma recurrente de resolver las crisis políticas en Argentina, algo que marcaría gran parte del siglo XX. Su gobierno también sentó las bases para lo que sería la década infame, un periodo marcado por el fraude electoral, la corrupción y la represión. Aunque fracasó en imponer un modelo fascista, su intento dejó cicatrices profundas en lo que era el sistema democrático argentino. Además, debemos recordar cómo su gobierno influyó en la cultura, generando respuestas críticas desde la literatura, el arte y hasta el cine, que perdurarían por décadas. Desde el punto de vista económico, su legado fue el de consolidar una estructura que favoreció a los grandes empresarios y terratenientes en respecto del resto de la sociedad. Las decisiones que se tomaron en su gobierno profundizaron las desigualdades y establecieron un modelo que continuaría beneficiando a unos pocos por décadas. Este modelo de dependencia económica de los mercados externos y los acuerdos internacionales desventajosos marcaría el desarrollo del país hasta bien entrado al siglo XX. Bueno, muchas gracias a los tres por sus aportes. Creo que hoy hemos logrado un análisis muy profundo de un periodo que sigue resonando en la historia contemporánea de Argentina. Nos escuchamos en el próximo episodio de Historia en Debate.